Hoy vamos a hablar del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Hecho por Mariana, Carlota, Irene, Marisaz y Javi. La Primera Guerra Mundial, llamada en su momento la Gran Guerra, fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. La guerra inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A partir de ese momento se enfrentaron dos alianzas internacionales. Por un lado, la Triple Alianza, que estaba compuesta por el Imperio Alemán y Austria-Hungría, a la que posteriormente se unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Estos países conformaban las potencias centrales. Por otro lado, la Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, a la que también posteriormente se unieron Italia, Estados Unidos y el Imperio de Japón, entre otros. Estos países conformaron las potencias aliadas. Las alianzas que se habían hecho en los años previos en Europa acabaron por forzar la incorporación de otras naciones al conflicto. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser uno de los acontecimientos más violentos y mortíferos de la historia. En esta guerra se usaron por primera vez armas con gran capacidad de destrucción. La guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de las potencias centrales. La primera fase se conoce como Guerra de Movimientos. Fue un conflicto que duró algo menos de 6 meses. Nos situamos en el año 1914. Los alemanes habían diseñado la guerra en torno a un plan ideado por el militar Alfred Bosch. El plan fue llamado Plan Schlieffen, que se basaba en atacar a Francia de forma rápida, para más adelante centrarse en Rusia. Al realizar el plan, pensaron que, debido a la lentitud de Rusia para movilizar su ejército, los alemanes obtuvieron un tiempo precioso para volcar todos sus esfuerzos sobre el frente occidental, es decir, sobre Francia, de tal modo que acabaron con Francia en 6 semanas. Una vez conseguido su objetivo, los alemanes podrían volverse sobre Rusia y terminar así la guerra en el continente europeo, un plan que podríamos calificar como guerra rápida. Ahora bien, invadir Francia en 6 semanas no es una cuestión sencilla, pues los franceses estaban preparados y su ejército era uno de los más potentes del mundo. En este punto se pone en marcha el Plan Schlieffen, que se basaba en la invasión de Francia atravesando Bélgica y Luxemburgo. Esto permitiría, en primer lugar, atacar el centro occidental por una zona poco defendida, y por tanto llegar rápido a la capital, a París, y por otra parte cortar las líneas de suministro y las comunicaciones entre el conjunto del país y la mayor parte del ejército francés, que estaba situado en la frontera con Alemania. Siguiendo estos planes, los alemanes avanzaron desde Bélgica y penetraron en Francia, hasta situarse a apenas 30 kilómetros de París. Sin embargo, la reacción rápida de las tropas francesas, unidas a las divisiones británicas que habían desembarcado ya en el continente, permitieron detener a los alemanes en la batalla del Marne. Nos encontramos en septiembre del año 14, cuando el frente occidental se estabilizó y el plan Schlieffen había fracasado. Alemania se vio obligada a luchar una guerra en 2 frentes. De los restantes frentes cabe destacar la invasión de Serbia por parte del ejército austrohúngaro, que encontró una enorme resistencia. La entrada en la guerra con los imperios centrales del Imperio Otomano, que bombardeó los puertos rusos y Odessa y Sebastopol. Japón, por su parte, atacó de los puertos alemanes en China. Y del frente oriental cabe destacar la victoria de Alemania sobre Rusia en la batalla de Tannenberg en el mes de agosto. Sin embargo, la derrota austriaca frente a los rusos dejó la frontera entre los imperios centrales y la Rusia de los zares en la actual Polonia. La segunda fase de la Primera Guerra Mundial comprende los años 1915 y 1916. Esta fase es también conocida como Guerra de Trincheras o Posiciones, debido a que en esta los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo. Esta existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. En 1915, la Triple Entente compra la entrada de Italia a la guerra, prometiéndole a cambio territorios del Imperio Austrohúngaro.
Su objetivo era marchar sobre Viena, sin embargo, su resultado fue un fracaso y la apertura de un nuevo frente, el Frente Alpino. El verano de 1915 supuso un desastre para el ejército ruso, ya que una ofensiva coordinada de alemanes y austrohúngaros les obliga a retroceder, perdiendo así un importante territorio. Al mismo tiempo, Bulgaria aprovecha la ofensiva de Austria sobre Serbia, a quien le reclama varios territorios, para así entrar en la guerra. Con Rusia aún recuperándose, la ofensiva austriaca y búlgara era casi un paseo sobre Serbia, Montenegro y Albania. Estas victorias en el frente oriental animan al alto mando alemán para planear la que sería la ofensiva definitiva sobre británicos y franceses, y así quebrar la línea de trincheras que habían formado, descargando todo su poderío militar en Verdún. Sin embargo, los franceses aguantarán durante 4 meses, tiempo suficiente para que Francia y Gran Bretaña preparen una contraofensiva en el río Somme, cuyo objetivo era liberar así la presión alemana en Verdún. Estos 2 enfrentamientos duraron meses, fueron 2 masacres con centenares de muertos, y en ninguna de las 2 se consiguieron avances significativos. Estos reciben el nombre de Batalla de Verdún y Batalla del Somme, y ambos tuvieron lugar en 1916. Mientras tanto, Rusia aprovecha esta situación para lanzar la ofensiva del general Brusilov, que conseguirá recuperar algo de terreno perdido. Rumanía también aprovecha la situación para invadir a Austria. Sin embargo, la rápida ofensiva austrohúngara hace retroceder a los rumanos y perder más de la mitad de su territorio.